introducirlo. ¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Señores, los temas de mujeres son temas importantes, muy importantes. Alguien podría pensar que son reiterativos, pero son como todos los temas. Tienen nuevas aristas, nuevas circunstancias y además, señores, no están resueltos. Y si no está resuelto, tenemos que seguir hablando de ellos. Por eso me complazco en compartir esta mesa con Lourdes Contreras. Ella es directora del Centro de Género de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, del INTEC. Ese centro que investiga, que aporta, que hace conferencias, que da programas de posgrado, tanto a nivel de especialidad como de maestría en temas de género. Lourdes, ¿los programas cómo están? O sea, ¿ahora mismo hay algunos o en carpeta o se están impartiendo? Bueno, la semana pasada, bueno, la antes pasada, produjimos una promoción de la maestría en Género y Políticas de Igualdad en Educación. O sea, en el marco de la graduación, En el marco de la graduación. de la gran graduación de INTEC. Exactamente, bueno. una parte que no había concluido su programa del plan anterior, pues fue investida en esta última graduación. Efectivamente, allá en el centro pues tenemos los programas de maestría en género y desarrollo, esta de políticas de igualdad en educación, y pues me complace informarles que para este año, probablemente para el trimestre que comienza en noviembre, estaremos iniciando una especialidad en violencia. Violencia de género, violencia a partir de las desigualdades entre hombres y mujeres, pues es un tema que incumbe no solo a profesionales de la conducta, que normalmente tiende a pensarse que es para ese segmento poblacional, pero realmente no, porque, y es al tema que quisiera que le dedicáramos la mayor tiempo de nuestro espacio del día de hoy. La violencia contra las mujeres es un problema multidimensional y por lo tanto necesitamos profesionales de las diversas disciplinas. O sea, salud, conducta, también lo jurídico legal. Lo jurídico legal. O sea, hasta lo económico, para economistas también se necesita. Sí, porque en la medida en que una mujer está lesionada, claro, y no puede trabajar ahí mismo, su aporte en su empresa, en su institución, en su casa. En su propio estado de ánimo, claro, la actitud, ¿no? Entonces, y que violencia genera violencia. Muy posiblemente la persona agredida, la persona violentada, a su vez genera en un momento determinado con violencia también. Así es. Entonces, ese programa de especialidad que queremos iniciar desde ahora, pues porque ya tiene todos los requisitos académicos, fue aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, efectivamente, y tiene un magnífico programa. Lo estamos iniciando como especialidad, pero probablemente... Con salida a maestría en el caso de que uno complete créditos y haga sus trabajos. Efectivamente. Entonces, bueno, esos son los programas en el ámbito de los posgrados. Lourdes, te quiero hacer una pregunta, escúchame que te interrumpa. Normalmente los programas de posgrado tienen un costo muy alto, público muy reducido, sí, y a veces profesores que son profesionales en sus áreas y en consecuencia hay que pagarle los horarios de trabajo más los horarios de corrección, que es parte bastante... Sí, o sea, que tenemos tarifas que cubrir. Entonces, la gente interesada, son muy pocos los que pueden y tienen que algunos de los interesados pues de poner su interés, o realmente existen instituciones que auspician, que subvencionan, que apoyan económicamente estos programas. Bueno, cada vez menos. Realmente, cada vez menos apoyo. Menos apoyo. Oh Dios, yo pensaba que tenía que ser más porque cada vez hay más necesidades. Hay más necesidad. Sí, bueno,
Pero en ese orden, en términos generales, los estudios de género hay bastantes dificultades para lograr financiamiento, porque además en el ámbito de los estudios superiores, las personas en esta sociedad con las características que tenemos, los que están buscando es profesionalización en ámbitos no tan especializados de las ciencias sociales y de estas O sea, áreas. que tengas más salida, que tengas Sí, como más... sí, más campo de Más campo de trabajo, trabajo. más campo laboral, pero este es un campo definitivamente importante. Por eso, aunque los financiamientos hay que gestionarlos y los tiene que gestionar quien quiere invertir sus energías, quien quiere hacerlo. Desde el Centro de Género, pues a veces contribuimos dándoles orientaciones en tal sitio, hay tales o cuales programas. Pero sí quisiéramos hacer una exhortación en el sentido de que la atención al problema de la violencia contra las mujeres reclama profesionales de formación en múltiples ámbitos, particularmente en estos momentos en que ya podríamos estar teniendo promulgado en breve una ley integral de atención a la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la prevención, desde la perspectiva de la detección temprana en ese orden de la caracterización, de la atención en todos los órdenes, de la sanción para lograr la erradicación de esto como problema social en la República Dominicana. Bien, tú hablas precisamente de un tema que es quizás por lo cual esta invitación se te ha formulado, que es que en una de las cámaras, ¿no? En el Senado. En el Senado, pues aprobaron esta propuesta. ¿Tú puedes explicarla quizás un poco más extensivamente y luego decirnos cuál es lo que resta? O sea, si es pasar a la Cámara de Diputados, si no va a pasar como ha pasado tantísimas veces, Lulu, y perdóname que sea un poco incrédula, pero muchísimas veces se aprueban cosas interesantísimas y luego cuando pasa de una cámara a otra, entonces hay que mandar las comisiones, en las comisiones se le introducen cambios, esos cambios significa que tenga que volver al Senado y es todo un rosario de situaciones que nos hacen que nos sentamos un poquito desalentados. Bueno, esa es la situación, no es otra. Y este proyecto, o este tema, porque es objeto de varios proyectos, ha pasado por ese periplo y yo no tengo necesariamente que tener augurios muy, muy favorables. Ahora bien, en estos momentos, ¿cuál es la situación? Pero escúchame que te interrumpa, pero lo que ha ocurrido más veces, Lulu, es que donde se aprueba es en la Cámara de Diputados y es en el Senado que nos hacen torcer el brazo. Ahora viene desde el Senado, entonces pienso que quizás podemos ser un poco más optimistas. Pues precisamente lo contrario. Ay, Dios. ¿Por qué? Lo contrario porque el proyecto que acaba de ser aprobado en el Senado de la República en esta semana es un proyecto malo, muy malo. Explícate, por favor. Y hay otro proyecto que es otra iniciativa que se cursa en la Cámara de Diputados que sí responde a las necesidades de un sistema de atención integral. Son dos proyectos. Al tener dos proyectos, uno en la Cámara de Diputados y uno en el Senado, entonces habría que ver cómo se concilian ambos. Sí. Para decirle a nuestra audiencia en palabras muy rápidamente y en palabras muy sencillas, se trata de lo siguiente. Ambos proyectos, el aprobado en el Senado y el que se discute en la Cámara de Diputados, tienen incluso títulos más o menos parecidos. Creación del sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres. En el que se cursa en el Senado, en el que se aprobó en el Senado,
bueno, pues no sé la versión última de esta semana, pero el título era de apoyo a la creación del sistema. Y la consideración de apoyo estaba o está desde la idea de que todas las instancias involucradas o las estructuras de un sistema de atención, lo que les corresponde es apoyar a la justicia, en el entendido de que las diferentes formas o tipologías de violencia están consideradas como delito y en consecuencia el delito es lo que tiene que ser O sea que, previsto. de acuerdo a lo que voy entendiendo, y me imagino que así lo están haciendo nuestros televidentes, están poniendo como lo mismo que el homicidio no es un feminicidio. O sea, no darle una particularidad a la violencia contra la mujer, sino que ponerlo, no señor, eso es violencia, y si usted es violento y usted agrede, si esa agresión es física, porque tampoco si es psicológica, si es verbal, Si no, es no, no, eso no, sino si se manifiesta y si hay pruebas, Así porque es. tú tendrías que ir a un centro de salud y en ese centro de salud evidenciar que esa violencia se te produjo, porque todavía se puede inferir que no, que esos son unos moretones que tú tienes porque tú te diste un golpe. Pero no solo, hay lesiones Que no son se internas, ven, que son claro, internas. que no se ven, No, que el no cuerpo, solamente psicológica, ¿eh? claro, de cualquier tipo. De hecho, hay gente que se muere, señores, que estaba muy bien, no sé qué, y de repente, 2 días después, varias horas después, se produce el deceso por lesiones internas. Entonces, considerar que la violencia contra las mujeres debe ser percibida por la sociedad solo en la prevención y atención del delito es tener una mirada corta, es decir, ser ciega a las raíces, a las consideraciones de por qué se produce las diferentes formas de violencia contra las mujeres para resolver el problema desde sus causas. Por eso, el otro proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que se ha estructurado desde la idea de la atención en todas esas perspectivas, haciendo un fuerte énfasis en la prevención y en la detección oportuna y en la atención, pues no busca que nuestras cárceles estén llenas de hombres agresores, que nuestro sistema de salud no esté atendiendo mujeres víctimas y familias lesionadas por esta situación. Un sistema de atención integral procura que participen todos los actores, incluidos aquellos que no responden al Estado, al gobierno central, como comunidades que se constituyen en apoyo a las familias, o el sistema de atención en las escuelas. El sistema escolar tiene que ser una estructura que a través del comportamiento de las niñas y los niños en las aulas se busque por qué hay cambios de actitud, por qué un niño en un momento se encuentra en una situación y en otra, del sistema laboral que observa, como tú señalabas hace un rato, que esa mujer pues está teniendo una situación en su trabajo que demuestra una situación en el hogar que no es normal. así es. Entonces, sistema de atención significa todo, significa prevención. Así como en estos momentos tenemos toda una discusión sobre seguridad social, por ejemplo. En la seguridad social se está discutiendo si las unidades de atención primaria a nivel barrial se van a ocupar de X o Y servicio. Las unidades de atención primaria dentro del sistema de la seguridad social, si la violencia es un problema que afecta la salud y la vida de las personas, los hombres y las mujeres,
pues lógicamente el sistema de atención primaria tiene que atender violencia. Por eso entonces, toda la gama de creación de un sistema de atención integral es lo que se procura. Pero eso tú me lo vas a seguir diciendo, y excusa la interrupción. Okay. En el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, hablando con Lourdes Contreras, quien es la directora del Centro de Género de la Universidad Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Bien, Lourdes, puedes dar la continuidad a esta discrepancia que existe entre dos proyectos. A mí me consta, porque conozco a Amanda Rodríguez, porque he tenido aquí en este espacio a Farid Raful, a una chica también del PRM, Gloria Reyes, la diputada. Y conozco incluso a Karen Ricardo, vamos a poner diputado también del partido de gobierno. Claro. O sea, conozco gente que está, bueno, Manda es del PLD. Exacto. También. Realmente que están preocupadas, que están conscientes que los problemas de género existen, están ahí y que contribuyen, señores, al caos que vivimos. Porque a lo mejor usted no vincula la violencia y las agresiones y los robos que se producen en las calles de Santo Domingo, la inseguridad ciudadana, con la violencia de género, pero sí, primero porque hay más mujeres agredidas. Pero segundo, porque ¿cuántos de esos jóvenes agresores no vienen de hogares donde las madres son agredidas? Así y lo que han aprendido es esto. O sea, ¿cómo quizás pudiéramos subsanar parte de esta violencia y de esta inseguridad ciudadana sencillamente prestando atención a violencia de género? Así es. Y en ese orden, dando continuidad a la idea de cuáles son los nudos que contienen los dos proyectos, quiero poner de relevancia, en primer lugar, de qué estamos hablando cuando hablamos de la instancia rectora del sistema de atención. El proyecto que aprobó el Senado de la República plantea que se trata de atención, de apoyo a la atención integral, de la creación de un sistema integral, pero desde la perspectiva de que todas las instancias apoyan el sistema de justicia, porque la Procuraduría General de la República es la instancia responsable de todo lo que signifique delitos en la República Dominicana. El enfoque del otro proyecto, si bien concibe que la violencia es un delito y que debe ser prevenido, pero debe ser prevenido como problema social. Y en consecuencia, considerando que históricamente, y así fue concebida la ley que crea el Ministerio de la Mujer, la instancia rectora de políticas de atención a los problemas de género y al sistema es el Ministerio de la Mujer. Entonces, ahí hay una polarización que se concretiza en de qué estamos hablando con un sistema de atención integral. ¿Quién tiene la rectoría de ese sistema? La propuesta es que sea de carácter integral, que al ser de carácter integral y para la atención a la principal víctima del 98% de los casos que somos las mujeres, en consecuencia, el Ministerio de la Mujer debe ser el organismo rector que coordine. Excusa porque te interrumpa, pero quiero precisar. En uno de los proyectos el organismo rector sería la Procuraduría. Así es. Y en otro de los proyectos el organismo rector sería el Ministerio de la Mujer. Así es. Entonces, eso forma Con parte. El Ministerio de la Mujer, que debo decir que en estos momentos, porque señora, el gobierno en lo bueno hay que darle tiene a una persona en su dirección que toda su vida
profesional, o por lo menos durante muchísimos años, ha estado preocupada por estos temas. Así es. No es una improvisada para darle complicidad a un... No, estamos hablando de una profesional interesada, dispuesta, trabajadora. Que ha comprendido, Que ha comprendido el problema. y lo ha asumido, no como ministra, sino como persona, como individuo. Así es. En consecuencia, no se trata de protagonismos, se trata de contribuir a resolver los problemas desde las causas de esos problemas. Por eso, el proyecto de ley de atención integral a la violencia, que todavía no ha llegado al hemiciclo de la Cámara de Diputados porque está en la Comisión de Género, pero ya está lo suficientemente avalada y además tiene su origen en una construcción colectiva. Claro, una construcción colectiva de años. Exactamente. O sea, que eso no es que dos diputados, no. Estas diputadas incluso se han tratado de formar. Exacto. En el marco, o sea, que son diputadas que no son improvisadas en estos temas. El proyecto, bueno, como iniciábamos la información en el segmento anterior, fue aprobado ya en el Senado el otro proyecto, el que no satisface los requerimientos que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, la sociedad dominicana y todos los profesionales que desde la perspectiva de lo legal o de la perspectiva de la conducta o de la perspectiva de la atención en salud o desde cualquiera, incluida el ámbito de la educación, pues conciben y analizan este problema. La consideración de la violencia pasa por centrarse en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Esa relación de poder es lo que en el ámbito de los estudios de género buscamos bajo la nomenclatura de igualdad de género. Igualdad y equidad de género. En ese orden aprovecho para informar a nuestra audiencia que el Ministerio de la Mujer está produciendo el plan a 10 años para la igualdad y la equidad de género y que pronto pues va a ser lanzado a la opinión pública nacional y a las instituciones, porque se trata de un plan que busca alinear los objetivos de desarrollo sustentable que el país ha suscrito y que es un compromiso internacional de todos los países, junto con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que por cierto nos hemos quedado tan rezagados que a veces me da vergüenza mencionar esos temas. Sí, pero todavía estamos a tiempo para que estemos buscando soluciones. Repito que está con una alineación a los ODS, pero también alineación a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que pues parece que tiene pocos dolientes, porque no hay la procura de que los planes de gobierno y los planes de Estado en términos generales, incluidos de los municipios, incluidos de todas las instancias que significan actuar en dirección al desarrollo, no al crecimiento económico, sino al desarrollo que se necesita bajo la concepción, ¿verdad?, de que estamos hablando de capacidades de las personas para sentirse bien, para resolver sus necesidades y la de todos sus entornos. Entonces, este plan está planteado desde la perspectiva de las mujeres y la inequidad. Por eso el plan se llama Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, liderado por el Ministerio de la Mujer. No quiero quitarle protagonismo al ministerio cuando lance el plan, pero tenemos meses apoyando al ministerio para que se logre un plan que pueda pues lograr esto. Entonces, el tema de la violencia se conecta con lo de las relaciones de género, porque
la desigualdad en las relaciones de género es lo que produce las condiciones para que haya, por la vía de diferentes formas de violencia, una imposición. Entonces, quiero que el segmento en el que estamos en este momento no concluya sin que personas que quizás no han tenido la oportunidad de acercarse a los conceptos, a las consideraciones, a las teorías de género, entiendan, para que se comprenda en muy pocas palabras, que estamos hablando de que en la sociedad, las personas que vivimos en la sociedad, todos, independientemente de la característica biológica de su condición sexual y de sus identidades sexuales, estamos marcados por unas características que se expresan en todos los órdenes. Y esa es la que nos dice la jerarquía de género. Hay una estructura jerárquica en la sociedad, hay una forma de organizar la sociedad en la que se le da unos roles, se le da unas funciones, se le da una valoración, se le da un reconocimiento a las personas desigual, según sean hombres o según sean mujeres o según sean considerados y se autoidentifiquen como tales. En consecuencia, esa forma de organización social de la sociedad tiene que ser vista para hacer los cambios que ella necesita. Y esa forma de organización de la sociedad es lo que llamamos el análisis de género. El género entendido como un análisis de la sociedad, como una forma de estudiar la sociedad que junto a muchas otras desigualdades, como la de las clases sociales, como la del color de la piel, como la de la edad, como de la de... La del peso incluso. Todo, si eres gorda, si eres flaca, toda una serie de condicionantes sociales que hacen que las personas pues se reconozcan o sean reconocidas en tal o cual dimensión. Y eso da una jerarquía. Se consideran mejor, entre comillas, ¿verdad? Unas personas que otras. Y dentro de eso, los hombres históricamente se han colocado en la posición de superioridad. Y eso poco a poco está cambiando. Está cambiando, pero necesitamos que ese cambio se acelere porque hay muchas víctimas. Y lo más penoso es que en las personas jóvenes hay una mayor fuerza para esa consideración. Es lamentable. O sea, ¿tú sientes que la juventud, o sea, la gente joven, vamos a decir así, tienen... la marca de género más fuerte en su imaginario social, más fuerte? O sea, la mujer se siente más que ella debe jugar el rol de hembrita, debe ser... O sea, no es que las mujeres se sientan así. Es que cuando se habla de ti, tú dices, no, yo tengo mis capacidades, yo voy a estudiar, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero socialmente hablando, globalmente, los jóvenes tienen unos referentes. Y no solamente los jóvenes hombres, sino también las mujeres entienden que esa jerarquía, que esa colocación en la cúspide de las relaciones sociales está fundamentalmente en manos de los hombres. Y eso tiene una conexión con el tema económico, con el tema de la producción de bienes, de servicios. Pero también se da, Lourdes, y escúchame que te interrumpa, y eso uno tiene muchísimas posibilidades de verlo, en gente que realmente su vida económica la tiene resuelta. Tiene unos niveles de trabajo que no le haría dependiente. Sin embargo, esa dependencia afectiva, esa dependencia de aprendida, de que él tiene mayor jerarquía y cosas que son permisivas a él no son permisivas a ella, lo tienen gente que realmente no tendrían esa necesidad perentoria económica de subsistencia. Pero además... Pero lo tienen aprendido, lo tienen en su ADN prácticamente. Han interiorizado esa jerarquía. No lo tienen en su ADN realmente, vamos a hacer, pero en su marca cultural. ¿Sí? Entonces, eso se da incluso en mujeres que están solas.
Es decir, han conducido su familia sin necesidad de tener un varón que sea proveedor o que sea conductor de la familia. Y sin embargo, en el imaginario social, Como esa... ella se asuma a sí misma. sí, entonces, por eso es preocupante y cada vez más preocupante que este problema no se trate en todas las estructuras de la sociedad y en la escuela. Necesitamos un sistema escolar que contribuya a ir superando esas brechas de género, que haga que las niñas y los niños en las aulas aspiren de igual manera, que no haya un aula, un centro escolar, una maestra o un maestro que empuje a niños profesionales y a niñas amas de casa, aunque las niñas puedan ser amas de casa y las niñas también puedan ser buenas profesionales. Es decir, necesitamos un sistema escolar que desde el currículum, no solamente el currículum formal, el currículum escrito, el currículum de los planes de estudio de todos los niveles del sistema escolar, sino en ese mensaje global de carácter cultural que tiene el sistema educativo. Y eso tiene que estar en la cabeza de todos los directores de centros, de todos y todas las maestras y maestros, para que el resultado de su trabajo, después de 9 o 10 meses de aula en un año escolar, pues no siga reproduciendo los parámetros de discriminación, de subordinación de las mujeres y de colocación, porque esos niños y esas niñas cada vez más van conectándose. Y ahí viene el tema de embarazo adolescente, y ahí viene el tema De embarazo adolescente, que paradójicamente cuando lo abordamos solamente lo hablamos de las niñas embarazadas. Claro. Y no de los niños que embarazaron. Claro, los niños embarazadores o los hombres agresores. Entonces necesitamos un sistema escolar constructor de esas nuevas formas de relacionamiento. Y por eso los estudios de género tienen que ser parte del sistema escolar. Eso es fundamental. ¿Y en qué posición estamos ahora con respecto a eso? Porque yo sé que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, pues existe un departamento de género. Claro. Y hay, o sea, que no existía cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación. Realmente tú vas a seguir hablando de este tema, de cómo la educación realmente tiene que jugar un rol importantísimo. Porque yo siempre tengo que decirlo, las cosas que los niños aprenden en las escuelas las valorizan tanto o más que las que aprenden en el hogar. Para mí era bastante fuerte que si yo le decía algo a una de mis niñas, sobre todo a una, a Diana, si eso estaba en discrepancia con lo que decía la profesora, no mami, tú estás equivocada. Lo que dice mi profesor es eso, o sea, en su imaginario de niña de 8 años, de 7 años, su profesora sabía más que yo. Y no necesariamente era así. Bien, lo devolviendo, te decía que las verdades, que a veces los profesores ni siquiera lo expresan, sino que lo dejan ver de diferentes vías, con algún comentario, con algo, o sea, con una acotación. Para los niños tiene muchísimo peso. Entonces, es importantísimo que todos esos profesores, pues, sean expuestos a talleres, cuando hagan talleres, no solamente de cómo organizar, de cómo hacer el plan de clase, que eso es importante, pero hay muchísimas cosas que son importantes. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo, desde el Centro de Género del INTEC estamos propiciando que el Ministerio de Educación, o sea, no solamente el MESIT, sino el sistema... No el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sino el de Educación, el que cubre la educación el básica. preescolar, Exacto. la básica y la media.
que volvió a primaria y secundaria. Ah, volvió a primaria y secundaria, no importa cómo se llame. Claro. Y también lo dividen con años, ahora es del 1 al 6. Exacto. Y Del del 6 al 12. 1 al 6. Del 7 al 12. Ahora se llama 7 y 12. Bueno, No importa cómo se llamen, pero son 6 y 6. exacto. Bueno, pero lo importante es que eso que estamos hablando y que hemos estado conversando en este programa forme parte de los estudios y de los compromisos y de la formación de maestras y maestros. La iniciativa que hemos estado planteando desde el Centro de Género del INTEC es que la evaluación docente tenga como parámetro los aportes de la escuela precisamente a esas consideraciones y a esas desigualdades. Que en la planificación del desempeño docente, del que tanto se ha hablado y el que se ha dedicado bastante esfuerzos para que la sociedad conozca que hay una evaluación del desempeño y que hay una planificación de esa evaluación, pues estos parámetros sean tenidos en cuenta para que al analizar qué ha sucedido en este año escolar, pues lo veamos en qué proporción en cada centro escolar se ha contribuido a eso, no solo desde los contenidos de las asignaturas, sino desde ese imaginario global que forma parte del referente. Y eso pasa por la tanda extendida. ¿En qué se está aprovechando la tanda extendida? Para que esas horas que no son solo de pizarra, mascota, tarea, lectura, pues tenga significado en la construcción de hombres y mujeres iguales. Hombres y mujeres que se miren como iguales, que se traten como iguales. Y por eso no puedo dejar de conversar en este programa hablando de igualdad de género. Ese documento que desde el Centro de Género lanzamos a principios de año, de las deudas sociales del país con las mujeres, del cual aquí en este programa se habló hace, qué sé yo, un par de meses, pues tener en cuenta los centros del análisis. Y en esa oportunidad, el centro de nuestro análisis estuvo fundamentalmente en lo siguiente. Primero, nos guste o no decirlo, la sociedad dominicana sigue siendo machista. Muy machista. Muy machista, a pesar de que las mujeres estamos en el ámbito escolar a todos los niveles y con las más altas calificaciones. No, y además con una proporción, estamos hablando de que un 60 y tantos %, exacto, con respecto a un 30 y tantos. Entonces, ¿qué está pasando? Las mujeres salimos del sistema educativo, vamos a las universidades, nos graduamos en las universidades, somos profesionales, pero el ámbito educativo, el ámbito escolar, el ámbito de todos los niveles del sistema educativo no contribuye a bajar los índices de la desigualdad. Vamos a ponerle atención a eso. Pero además de eso se traduce en que hay más desempleo en las mujeres que en los hombres. Y eso nos llama a pensar cuál es la característica del empleo en la República Dominicana. El empleo poco calificado y por eso masivamente hay hombres menos calificados, en consecuencia hay más hombres empleados. Más hombres empleados. Entonces, pero además la calificación a veces asusta al empleador, porque si lo que te voy a ofrecer es un salario X y tú me vienes con que tú tienes una licenciatura obtenida con lauros y una maestría, pues me siento más proclive a dárselo a un hombre. Porque además le voy a pagar menos. O voy a pagar menos, o a aprovecharme de ti y ofrecértelo a ti, que estás más preparada, pero bajo esas condiciones. Exactamente, y por eso la brecha salarial, hacia las mujeres. Entonces, he mencionado el primero de unas grandes consideraciones que están muy presentes en la sociedad dominicana y las cuales hay que abordar. Segundo, ese referente del machismo en la cultura dominicana
está reforzado con un sustento de carácter religioso. Las iglesias tienen unas valoraciones, tienen unas pautas que marcan la idea de que la función fundamental de las mujeres está en su capacidad reproductiva, en la capacidad de las mujeres para ser madres y no tanto, o sea, o no en primer plano, las otras funciones de las mujeres de carácter social. Entonces, la perspectiva religiosa que a través de la multiplicidad de iglesias que han proliferado y siguen proliferando en el país, no contribuyen, sino que por el contrario refuerzan el pensamiento y el mandato de esa jerarquía de las relaciones. Y además de ser sumisa. Sea, la imagen que nos venden es la imagen de la mujer sumisa, la mujer que tiene iniciativa, la mujer no es presentada ni valorada en ningún pasaje bíblico. Por decir la Biblia que es lo que tenemos, pero todavía no vamos al Islam, pasa lo mismo. Exactamente, por eso hablo de las diferentes creencias. O sea, la que tenía dinero era la mujer de Mahoma. Sin embargo, el que se proyectó, se promovió y tiene liderazgo es Mahoma. Claro, y eso pasa con, o sea, esa idea que es lo que hablamos de las relaciones de género, esa idea de la superioridad masculina frente a la femenina, no solamente se expresa en la capacidad que tiene el hombre de tomar las decisiones en el hogar, se expresa en toda la estructura de la sociedad y miremoslo en la estructura política, miremos los partidos. Pero esa es la tercera expresión. Yo fui recientemente a una toma de posesión en la UAS de nuestro sindicato. Aprovecho aquí para felicitar a Wagner Gomera, que salió presidente de FAPROUAS. Bueno, pues pero también se estaban juramentando los diferentes asociaciones de facultades. Y en la Facultad de Arte, Lourdes, todos eran hombres, incluyendo el de género. Yo dije contra, pero normalmente no dejan el de género. Pero todos eran hombres. Yo me quedé increíble. No, es que eso, mira los partidos, miremos los partidos. Los partidos. Que son la expresión, lo que digamos, el casco que estructura cómo se piensa la sociedad. Entonces, esa manera de considerar esa estructura de la sociedad, por eso decimos que el género es una forma de organización de la sociedad. Y si quienes valorizan, quienes actúan, quienes proyectan lo que pasa en la sociedad, no solo desde la perspectiva económica, no solo desde la perspectiva política propiamente, sino también de todo lo social, tienen que pensar que es una sociedad marcada por relaciones desiguales y esas relaciones desiguales tienen que ser analizadas, consideradas para el cambio, para las consideraciones de los cambios. Bien, pienso que tú has puesto bastante puntos sobre la sí. Vamos a esperar que realmente esa conciliación de ambos proyectos, cuando vaya a la Cámara de Diputados, pues prime un poco el hecho de que las diputadas, señores, a mí me consta que esto lo han ido trabajando durante años, que realmente ha sido una preocupación, que se han realmente preparado inclusive, que no solamente ha sido algo intuitivo y de percepción, sino que realmente lo han asumido y se han integrado a programas, a charlas, en fin, lo han vivido. Y por eso pues han propuesto este proyecto que tiene mucho más asidero y que tiene mucho mayor valoración, por lo menos para nosotros. Lourdes, ¿tú tienes algo más que decirnos precisamente antes de que podamos terminar este programa? Bueno, la idea de que la conducción de la sociedad tiene que tener en cuenta esta situación. No estamos hablando de que sea, digamos, lo único. No, pero tenemos... Y hay dolientes. Y los estudios de género son la expresión de eso. Por eso, en las propuestas de políticas públicas, en las propuestas de abordajes
de cualquier responsabilidad social tiene que partirse de quiénes van a ser los receptores y los actores de cada decisión de Estado. Cada decisión de Estado que está desde un mecanismo como el Ministerio de Trabajo que observe dónde están los hombres y dónde están las mujeres, cuáles son los niveles salariales. Mira, acabamos de pasar el 1 de mayo, Sí. Día del Trabajo. Los líderes sindicales discutiendo, y qué bueno que lo están discutiendo, el tema de La cesantía. la cesantía y conectado esto con lo relacionado con el Código de Trabajo y con la Ley de la Seguridad Social, porque están interconectados. Pero salvo aquellas personas que desde este ámbito han estado reclamando el trabajo doméstico remunerado. Yo no quiero parecer una cantaleta, pero no es posible que sean las trabajadoras domésticas excluidas del sistema de protección que implica no solo la seguridad social, sino el propio Código de Trabajo. Que no haya los beneficios para estas mujeres trabajadoras que tiene cualquier tipo de trabajo. Es que cualquiera, es que el trabajo más simple de picar piedra en una calle o de una construcción o de una finca bananera o de cualquier tipo, tiene una protección social porque tienen un contrato, aunque sea escrito o no escrito, pero no. El trabajo doméstico sigue siendo pensado por la justicia y por la estructura como la extensión de lo que se hacen las mujeres, que le toca por ser mujeres. Y no es así. Y aun cuando hay una proporción muy ínfima de hombres que están en el trabajo doméstico, pero Sí, es muy ínfima. pero es muy ínfimo. Pero también son afectados ellos por ningún derecho a protección. Entonces, de eso se trata este mensaje. Esa manera de organizar la sociedad en la que están jerárquicamente estructurados los hombres y las mujeres, y que eso tiene consecuencias en la vida y en la forma de reconocimiento y de valoración de los hombres y de las mujeres, tiene que ser tenido en cuenta por todas las personas que desde cualquier función tienen que tomar decisiones. Bueno, Lourdes, muchas gracias. Esta mesa siempre estará dispuesta a discutir temas de género, porque siento, y así lo digo, que es un tema, señores, que tiene muchos dolientes, porque todos de una manera u otra somos afectados. Pero mucha gente entiende que está suficientemente debatido y no es así. Gracias por tu presencia, señores, y será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación.